Apocalipsis capítulo 4, versículo 3. Vamos a continuar con la adoración celestial. La adoración celestial. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Señor, damos gracias por tu palabra. Te pido que la bendigas. Te pido, Señor, porque cualquier acechanza que el enemigo quiera poner en estos momentos, para que tu palabra no fluya, para que tu palabra nos ministre, en el nombre de Jesús lo reprendemos y lo echamos fuera, Señor, en tu nombre. Te pido, Padre, que bendigas tu palabra, que sea dada por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El miércoles anterior estudiamos el versículo 1 y el versículo 2 de la adoración celestial. Pues ahora vamos a continuar con el versículo 3 y vamos a ver aquí varios elementos que a veces al leerlos no los entendemos, no los discernimos. Pero yo voy a ir despacito para irle tratando de explicar qué significa cada cosa. Y no solo qué significa, sino cómo aplicarlo a nuestras vidas. Porque esto fue un mensaje que se dio también para la iglesia, para que la iglesia tuviera esperanza, para que la iglesia tuviera fe. Entonces dice el versículo 3: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Vamos a llegar hasta ahí. Ya sabemos que se refiere al Señor. Sabemos que se refiere a Dios Padre, el que está sentado en el trono. Ya no es el trono de la gracia, es el trono de juicio. Pablo veía el trono de la gracia. Aquí el concepto ha cambiado, porque el trono de la gracia se terminó con el arrebatamiento de la iglesia, de nosotros. Ya de ahí entra el trono de juicio. Entonces, cuando dice que estaba sentado, que el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe. El jaspe significa lo que deslumbra la gloria de Dios. El jaspe es una piedra preciosa, carísima, hermano, carísima. Hay imitaciones de jaspe, pero el propio jaspe, para comenzar, usted la puede cortar o con el mismo jaspe o con un diamante. En la cultura maya, el jaspe lo usaban solo los meros de ellos. El mero cacique, no sé cómo se llama. Cuando morían, les ponían un montón de joyas de jaspe. Porque hasta los mismos mayas, en su cultura, habían entendido que el jaspe representaba
un destello de gloria, de algo glorioso. Entonces, cuando dice Juan que él vio sentado, y el que estaba sentado, su aspecto era semejante a la piedra de jaspe, se refiere a que él lo vio con una plenitud en toda su gloria, una plenitud de su gloria. Ahora bien, no solo representaba la perfección de su gloria, la plenitud de su gloria, sino la perfección del que estaba ahí sentado en ese trono. Porque el jaspe es una piedra pura, no tiene contaminación. Entonces él vio ahí a un Dios perfecto en todos los aspectos. Y eso nos enseña a nosotros de que el Dios en el que hemos creído, el Dios que tenemos, el Dios que está en nuestro corazón, mis amados hermanos, no es un Dios cualquiera. Y ya le voy a explicar a qué se refiere cuando decimos démosle la gloria a Dios, o cuando hablamos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Y lo cantamos, hay una alabanza preciosa, la gloria de Dios, que canta Ricardo Montaner. Pues no sabemos qué es la gloria de Dios. Y aquí vemos dos cosas interesantes: su gloria y su perfección. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nosotros busquemos la perfección a través de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. Recuerde que hay pasajes en el Nuevo Testamento que dice para que seáis perfectos y cabales. Esa perfección dentro de los caminos del Señor. Yo les decía un día de estos, ¿de qué sirve una iglesia llena y nadie quiere cambiar? Mejor 4, pero que en su corazón tengan el deseo sincero de cambiar, de querer agradar a Dios, de querer ser mejores para el Señor, de fallarle menos al Señor. Porque si en mi corazón no está ningún deseo, ningún propósito de cambiar, de mejorar, de enmendar, estoy simple y sencillamente en una religión. Diga conmigo, religión. No sé si usted está viviendo en una religión. Pero la relación con Dios te va a llevar, esa relación con Dios te va a llevar a experimentar su gloria. ¿Y a qué más? A una transformación en tu vida. Y te convierte ¿en qué? En una nueva criatura. Amén, iglesia. Entonces sigamos leyendo. Hay detallitos que yo quiero que usted le ponga atención. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. La cornalina es una piedra ágata, así se la llama. ¿Cuántos de ustedes ya han visto las piedras ágatas? Son preciosísimas, tienen adentro, tienen como un diseño súper bonito. Entonces, la cornalina es el ágata, una piedra ágata de color rojo fuego, porque el ágata tiene de muchos colores. Entonces la cornalina tiene esa característica. Su color es un rojo fuego, que significa que el personaje que Juan estaba viendo en el trono era lleno de gloria, era perfecto y que también era un Dios justo, que habla de la justicia de Dios, porque el rojo fuego representa la justicia de Dios. En la Biblia, los números, los colores
las cosas tienen una representación, un simbolismo. Entonces, vemos tres cosas en el que está sentado en el trono. Y dice después, y había alrededor del trono, que había. ¿Están conmigo, iglesia, o no? O yo no estoy. ¿Qué había alrededor del trono? Amén. Un arco iris. Ese arco iris no está ahí por pura casualidad. Porque Juan dijo, ahí había un arco iris. ¿Qué representa el arco iris? El pacto que Dios hizo con Noé. ¿Y en qué consistía ese pacto? Que si bien es cierto, Dios derramó un juicio, pero en medio de su juicio tuvo misericordia. Recuerde que a partir del capítulo 4 ya le dio el mensaje a las iglesias. Y ahora viene el juicio que va a acontecer en el periodo de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Y Juan dice, miren, había un arco iris alrededor del trono. Eso significa que es cierto que el Señor va a derramar juicio sobre toda la tierra, pero que en medio de ese juicio hay o va a haber misericordia de Dios, como la hubo en los tiempos de Noé. Dígame usted si no es verdad. Cuando Dios nos ha pasado a nosotros por un juicio, siempre ha tenido misericordia. ¿Eres pecador o somos pecadores? Nos pasa el juicio, pero en medio del juicio tiene Dios misericordia. Por eso cuando llega Natán donde David, le dice David, Natán, dime, ¿qué dice Dios? Y Natán le contesta, Dios dice que ¿qué prefieres? ¿Caer en las manos de los hombres o caer en las manos de Dios? ¿Qué escogió David? En las manos de Dios. Y dijo David, porque los hombres no tienen misericordia, pero Dios, yo sé que aunque me va a castigar, pero voy a encontrar misericordia en las manos de Dios. No, yo prefiero que me castigue el Señor. Yo prefiero caer en las manos de Dios. Eso está representando. No crea que cuando usted está pasando por un juicio del Señor no hay una luz de esperanza, no hay una luz de misericordia. Claro que la hay. En medio de la tormenta, en medio de, cuando le digo la tormenta, no le estoy hablando de prueba, le estoy hablando de un juicio. Donde probablemente usted le prometió algo al Señor, usted le falló a Dios. Y por eso dice la Biblia, mejor no me hubiera prometido nada. Porque el trato lo hiciste tú. No lo hice yo. La promesa no la hice yo. Y muchos de nosotros le prometemos a Dios cosas que después no se las cumplimos, creyendo que Dios las va a pasar por alto y que se va a hacer del ojo pacho. Cuando venimos a enfrentar el juicio por haber fallado al Señor, ahí, hermano, agárrese bien los pantalones o la falda. Pero en medio de eso, Dios tiene misericordia para nuestras vidas. Tuviste el accidente, pero no te mataste. Juicio, misericordia.
Te quitaron el trabajo, juicio. ¿Y qué pasó? Hallaste uno, tal vez no con lo mismo, pero lo hallaste. Misericordia. Misericordia. Te metieron a la cárcel. ¿Cuántos años tenías que haber pagado? ¿20? ¿25? ¿Cuántos te dieron? 2 años. 3 años. Ahí puedes ver el juicio y la misericordia de Dios. Y hay otros que les han dado 26 años y han salido a los 3, 4 años de milagro. Juicio, misericordia. Entonces Juan está viendo ese trono, que de ahí va a salir un juicio, pero hay un arco iris que representa que en medio de ese juicio va a haber esperanza para los que van a estar en la tribulación, los que se van a quedar. Si usted se llega a quedar, hermano, en medio de esa tribulación va a hallar misericordia de Dios. ¿Cuántos se van a quedar en la tribulación? Ninguno. Ahora mire lo que dice. Había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. La esmeralda representa, mis amados hermanos, la garantía. Diga conmigo, la garantía de que Dios va a hacer un juicio con tranquilidad. Usted puede castigar a sus hijos de 2 formas: enojado y le quiebra el palo en la escoba. ¿Verdad que más de alguno les está hablando el Señor? Usted puede castigar a su hijo enojado con un alambre de corriente y lo revienta todo y le saca sangre. ¿Por qué? Porque usted lo castigó. ¿De qué forma? Exaltado. Con el tacón agarró al bicho y le pegó en la cara. Y le dejó aquí el gran chicote que parece unicornio. Es que miren, muchos de nosotros castigamos a nuestros hijos en el momento de cólera, y es un error, porque en el momento de cólera usted quiere descargar toda su ira, entonces sobrepasa el castigo con su hijo. ¿Qué es lo recomendable? No le pegue cuando esté airado, espere que le baje. Ya cuando usted le haya bajado, entonces penquee todo ese bicho. Pero ya tranquilo. ¿Sí o no? Ya no lo va a matar, ya no lo va a mandar al hospital, ya no le va a sacar un ojo, ya no lo va a dejar sin una oreja, ya no lo va a dejar quebrado, y le va a salir hasta más barato. Amén. Entonces, ¿qué está garantizando? Cuando dice el arco iris y la esmeralda, la esmeralda representa tranquilidad. Hay gente que le dice, la gente que habla de las piedras, que esta piedra le quita el estrés, que si usted anda esta piedra se le va todo lo negativo a la piedra. Está esta piedra que usted se fuma. Hay diferentes clases de piedras, pero la esmeralda es una piedra que representa paz, representa tranquilidad. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Va a haber un juicio con la garantía que Dios no va a destruir al mundo, porque va a tener misericordia, y que en medio de su ira va a estar tranquilo.
En medio de su castigo va a estar calmado. Y eso significa que Dios va a dar la medida justa a la humanidad. Va a dar la medida justa. Y entonces nadie puede decir que Dios agarró a la tierra con odio. No, Él no la va a agarrar con odio. La va a agarrar tranquilo, pero la va a enjuiciar. Volvamos a leer el 3. Ahora que tenemos todos estos detalles, y mire qué bonito lo vamos a entender. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Qué bonito. ¿Cuántos ya ahorita que lo leyeron le hallaron el sentido al versículo? Amén. Ahora vamos con el 4. Aquí hay más carnita buena. Dice el 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ahorita que lo leímos así, nos quedamos en la luna. ¿Y esto? Ahora aquí viene la explicación. Cuando habla que alrededor del trono había 24 tronos, quiero que usted se lo imagine. Está el trono del Señor y alrededor de él hay 24 tronos. Algunos creen que esos 24 tronos representan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Si nosotros asumimos que son los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, llega un momento donde no podemos encajar esa interpretación. Entonces no pueden ser los 12 apóstoles ni las 12 tribus de Israel, porque no nos van a pegar más adelante. Sin embargo, algunos así lo dicen: no, es que aquí son los 12 apóstoles y los 12 tronos. Y ya después se enchivolan todos, porque no hayan cómo encajar los apóstoles con las 12 tribus en capítulos posteriores. Entonces, cuando dice ahí ancianos, la palabra anciano viene de presbítero. Y presbítero significa el que gobierna, el que administra. Es decir, que estos 24 ancianos es una clasificación de ángeles, porque los ángeles tienen diferentes clasificaciones. Están los arcángeles, el ángel, están los principados, los potestades. Hay varias clasificaciones de los ángeles. Entonces los 24 ancianos es una clasificación de ángeles en el cielo, el cual el Señor dice que estaban vestidos de ropas blancas, representando la pureza y la santidad ¿de quién? De Dios. ¿Me estoy explicando, iglesia? Yo voy despacito, yo no tengo prisa, pero yo quiero explicarle a usted estos significados. Entonces son 24 ángeles que representan a los 24 ancianos.
vestidos de pureza y de santidad. Y dice que en sus cabezas tenían coronas de oro. Y eso significa el emblema de la realeza de estos ángeles. Se podría decir que estos 24 ángeles que representan los 24 ancianos, después de Dios, fíjense bien, después de Dios, siguen ellos. Jerárquicamente, después de Dios, van los 24 ancianos. Porque tienen hasta corona de oro. Están reinando con Dios, están gobernando con el Señor. Por eso dice ancianos. En las iglesias, los ancianos, ¿quiénes son? No los que tienen canas, son los diáconos. ¿Y los diáconos qué representan? Que no hacen nada. Vale, hermano, adivinaron ustedes. Los diáconos se supone, porque de eso nada, que son los que están, son la mano derecha del pastor. Pero en la iglesia los diáconos son los que le quieren dar en la nuca al pastor. Si es cierto, que el Señor los reprenda, los mande más allá del sol. Porque si usted se fija, Dios está gobernando el universo. Pero ¿quiénes son la mano derecha de Dios que están gobernando con Él? Los 24 ancianos. Digamos que es válido decir los 24 diáconos de Dios, que son su mano derecha, que están ahí por cualquier cosa. Hay como que en una iglesia los diáconos son aquellos, pastor, y no hay para la luz, aquí pongo yo tanto. No, pero aquí el recibo es de 500. El super diácono no ayuda en nada. Entonces Dios tiene esos ancianos porque los utiliza. Si usted se fija, son los que están más cerca de Dios. ¿Cuántos ya sabían eso? ¿Algunos de ustedes lo sabían? ¿Cuántos lo aprendieron ahora? Amén. Amén, iglesia. Vamos a ir despacito. Yo quiero que usted vaya interpretando. Entonces dice en el 5, miren lo que dice el 5. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Cuando leemos esto, ay, ¿qué significa eso? Hasta miedo nos da leer. ¿Qué significado tiene? Vamos a ver primero las 3 cosas que salían del trono. Salían relámpagos, salían truenos y salían voces. Hermanos, ¿cuántos de ustedes los asustó el terremoto? Ay, que ustedes son valientes, hermano. Y le apuesto que da un terremotito ahorita y todos salen corriendo. Me dejan solo predicar. Ahora mire, si hay un temblor, no se mueva de la silla. Lo más que puede caerle es un ventilador, hermano. Es lo mucho. Y no, su salvación ya está segura, pues. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Imagínese qué ganancia, que si llega a morir, va a morir en la casa del Señor. Le voy a hacer un combo. Si usted muere en la casa del Señor, yo le regalo la vela aquí adentro. No va a gastar nada. Una de las cosas que asusta en el terremoto
es cuando todo comienza a estremecerse. ¿Y qué pasa? Comienza a tronar todo. Eso nos da más miedo. ¿Cuándo fue que tembló el terremoto? ¿Qué día fue? El lunes. No, hombre, yo chulón salí a la calle, pues. Prefiero un rato de vergüenza que quedar ahí soterrado en la casa. Y no se ría de mí, que usted también en toalla salió ahí la hermana. Más aquellos que viven en edificios. Entonces, el relámpago representa en la Biblia terror. Diga conmigo, terror. Vamos a llegar a una parte donde vamos a estudiar que dice: habrán días los cuales nunca han habido en la faz de la tierra. Que si los días no se acortaran, nadie soportaría estos tiempos. Porque va a ser algo terrorífico. La tribulación, no crea que va a ser color de rosa y qué bonito y que va a haber un evangelio como... No. Primer característica, que sale del trono. Relámpagos, que significa terror. Truenos. ¿Y qué significa el trueno, pastor? El trueno significa la ira judicial de Dios. Terror, ira judicial de Dios. Y las voces, porque dice que salieron voces. ¿Qué tengo que distinguir aquí? Relámpago y trueno es parte de la naturaleza. Terror e ira. Pero cuando habla de una voz, ¿quién da la voz? El juez. ¿Y el juez qué dicta? Sentencia. Significa que del trono de Dios va a salir la sentencia de juicios. Y pastor, ¿y cómo eso de que las sentencias? Dice ahí, y vino Dios y abrió el primer sello. Abrió el segundo sello. Y dijo Dios que pasara tal cosa. Y sucede. Entonces, es la voz de cada sentencia de lo que va a ir aconteciendo en la tribulación. Y como les he dicho, esto nos demuestra que la última palabra la tiene Dios. Antes yo decía, usted tiene la última palabra, hermano. Y yo me quité esa frase de mi boca. De decirle a alguien, usted tiene la última palabra. Porque la última palabra siempre la tuvo, la tiene y la tendrá nuestro Dios lleno de misericordia. Ese Dios todopoderoso. De ahí no hay tales. Porque alguien puede decir, mire, y usted como pastor ahí del tabernáculo de Creísa tiene la última palabra. No me ponga eso, porque eso le pertenece a Dios. Yo puedo decir algo y Dios lo puede cambiar. ¿Quién tiene en realidad la última palabra? El Señor. Y en cualquier área de la vida, la última palabra es de Dios. Es lo que Juan está diciendo. Va a haber terror, va a haber ira, van a haber juicios, va a haber sentencia. Pero en medio de todo eso, ese Dios del que está saliendo todo eso tiene la última palabra. Ahora volvamos a leer sigamos. Dice, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Las 7 lámparas de fuego, y ahí mismo le da la interpretación, ahí mismo se la da, las cuales son los 7 espíritus de ¿quién?
¿Se da cuenta cómo Apocalipsis le da la misma interpretación de las cosas? Los 7 espíritus de Dios ya lo aprendimos, que es la plenitud del Espíritu Santo en el juicio. Y no está de más. No está de más. Póngame atención. No me pierda. Tenemos el trono de Dios. Alrededor 24 tronos, 24 ancianos, los ángeles. Y dice que estaba ahí los 7 espíritus de Dios, las 7 lámparas encendidas. ¿Y qué representa la lámpara? La plenitud del Espíritu Santo. Es decir, que en ese trono, en esa plataforma, está presente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí usted puede ver la Santísima Trinidad presente para comenzar el juicio a toda la tierra. Por ejemplo, cuando usted va a un tribunal, en el tribunal está el juez, el fiscal, el defensor y el imputado y el jurado. ¿Y qué más? La PNC dice. También la audiencia no puede comenzar si no está el abogado defensor. La audiencia no puede comenzar si no está el fiscal. Entonces, para que este juicio divino comience, ¿quiénes tienen que estar? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, iglesia. ¿Vamos bien? ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo? Y dice todo el 5 para que usted ahora ya lo procese. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vamos a terminar con el 6. Ya se nos fue el tiempo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Cuántos ven interesante este versículo? ¿Está interesante? Va. Ya no falte. Ya no falte. Mira lo que dice el 6. Va. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Juan vio un pavimento delante del trono de Dios. Un pavimento de vidrio que se asemeja al agua como símbolo, oigan esto, símbolo del requisito indispensable para entrar en la presencia de Dios: santificarse. En el tabernáculo, cuando usted entraba y mataba el animalito, usted pasaba a una fuente de agua y el sacerdote se lavaba en esa fuente para poder pasar al lugar santo y al lugar santísimo. Si él no se purificaba, no podía entrar nadie al lugar santo ni al lugar santísimo. Esa fuente tenía que estar ahí. Y mire qué casualidad que para llegar al trono de Dios, Juan vio un mar de cristal. Como de cristal. Él vio un pavimento que parecía agua.
recordando que nadie puede llegar al trono de Dios si no se purifica. Nadie. Y por eso está ahí. Porque para llegar delante de Él tienen que pasar por esa purificación. Y es bonito cuando hablamos y había un mar de cristal y usted se imagina que va a andar nadando ahí en el mar de cristal, echándose ahí una piña colada, nadando en mariposita, cuando realmente lo que significa es la purificación de su pueblo, la santificación de su pueblo. Y dice después: y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Estos seres vivientes es otra categoría de ángeles que siguen después de los 24 ancianos. Es otra jerarquía. Está Dios, los 24 ancianos, que son 24 ángeles poderosísimos, y luego siguen otros 4 ángeles debajo de ellos, que son los 4 seres vivientes. ¿Y por qué dice que tenían ojos delante y tenían ojos atrás? Porque la función de estos ángeles son 3: ojos delante y detrás, conocimiento. Lo conocen todo. Ojos delante y detrás, vigilante. Un vigilante tiene que estar pendiente de todo, viendo para todos lados. ¿Usted ha visto la seguridad? ¿No ha visto mis guardaespaldas cuando van conmigo? ¿Ah? Los guardaespaldas de verdad, hermano. Por ejemplo, la vez pasada que fui a cenar con el presidente Obama, esos guardaespaldas, hermano, con el fusil, hermano, y viendo para todos lados, ¿sí o no? Están viendo todo. Y estos ángeles, 4 seres vivientes, representan que son los guardaespaldas de Dios. Y no es que Dios necesite guardaespaldas, pero representan los que están cuidando al creador de los cielos y del universo. Conocimiento, vigilancia y ¿qué más? Discernimiento. 3 características. Cada ángel de estos dice que uno era como león, otro como becerro. Eso lo vamos a estudiar el otro miércoles. Pero 3 características de los 4 seres vivientes: conocimiento, vigilancia y discernimiento. No se los puede enganchar nadie. Y pueden ver las intenciones de cada corazón. Mire, es bonito cuando uno conoce la función de todos los ángeles. Pero cuando nosotros decimos que Dios mira el corazón y que discierne el corazón y los pensamientos, creemos que Dios hace todo el trabajo. Dios tiene sus ángeles. Iba a decir algo, pero mejor lo explico la otra semana. No hace que ahorita meta en camisa de 11 varas. Pero hay ángeles que son los que disciernen el corazón para que lo de nosotros llegue delante del trono de Dios. No todo lo que usted ora le llega a Dios. Y la Biblia lo enseña. Hay un filtro de lo que va a pasar y de lo que no va a pasar.
Y muchas veces nosotros creemos que vamos a enganchar a Dios dándole lástima. No, hermano, no vamos a enganchar a Dios dándole lástima, porque Él tiene ángeles que pueden discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar, iglesia. Espero que este mensaje haya sido de bendición en tu vida. Ahora viene lo más importante, que tú puedas recibir a Cristo en tu corazón. Te invito a que lo hagas conmigo, repitiendo esta pequeña oración con todo tu corazón, dirigiéndosela al Señor. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único, insuficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor, y salva mi alma hoy, para que el día que yo muera, yo pueda resucitar como tú resucitaste al tercer día, y pueda estar en tu divina presencia. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora que tienes a Cristo en tu corazón, eres un hijo de Dios, así lo dice la Biblia en Juan 1:12. Mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora yo te animo que te congregues en una iglesia. Si te parece bien la nuestra, las puertas están abiertas. Somos una familia que te estará esperando con los brazos abiertos. Somos Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel, Ciudad Crediza, la tierra de tu bendición.